Hola, bienvenido al podcast The Message, un espacio donde escucharás muchas experiencias, enseñanzas y sobre todo, palabra de Dios, que traerán fe, ánimo y esperanza a tu corazón. ¿Qué pasa cuando tus oraciones, tu clamor ante Dios no es respondido? Cuando estás viviendo algo muy difícil, un divorcio, un problema financiero complicado, cuando te rompen el corazón y de repente te encuentras totalmente quebrantado, de rodillas, clamando con todas tus fuerzas, tocando una y otra vez las puertas del cielo para ver si se abren y recibir una respuesta de Dios, pero en vez de eso te encuentras con un total silencio. Un silencio que te va consumiendo poco a poco hasta el punto de preguntarte si verdaderamente Dios sí te escucha, de que Él sí está contigo o es que te dejó solo, sola. ¿Acaso nos hicieron creer el cuento de que la oración es la llave que abre las puertas del cielo? Es esa solución que resolverá nuestros problemas. ¿A quién más podemos recurrir si solo tenemos a Dios? Pero Él no responde o parece que está demasiado ocupado con otras cosas como para atendernos. Y para sumarle, recibes comentarios de otros que te dicen, sí, si Él no te responde, quizás es porque estás en pecado y eso está reteniendo la respuesta de Dios. O el comentario más usado, hermano, hermana, sigue orando porque eso va a fortalecer tu fe. Pero no es así, es todo lo contrario. La primera parte de Proverbios 13, versículo 12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Qué pasa cuando Dios no contesta nuestro clamor? ¿Alguna vez has estado en esas? Yo sí, y es muy desesperante. Si miramos en la Biblia, encontramos ejemplos de personas que experimentaron la angustia, el dolor, la incertidumbre en momentos muy oscuros y difíciles de su vida. Incluso Jesús también lo vivió. Y esta vez quiero hablarles de Asaf, un músico en los tiempos de David, descendiente de Leví. Era uno de los que dirigía la música en el templo. Asaf fue un profeta y profetizaba con su arpa, además de que era un cantante también. A este se le atribuyen 12 salmos, el 50 y el 73 hasta el 83. Pero entre esos 12 salmos que escribió hay uno muy particular, uno que para mí es un salmo demasiado depresivo. Sin embargo, al leerlo completo nos sugiere algo que tiene que ver con clamar en las situaciones difíciles que estemos viviendo. Es decir, a veces no servirá nuestro clamor para hallar esa paz y respuesta que tanto necesitamos en esos momentos cruciales de nuestras vidas. Y es que se trata de esos momentos difíciles en los que clamamos y clamamos fuertemente, pero por más que lo hacemos, nada pasa. El dolor sigue, no hay respuesta. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado o estamos pasando por esto? Y es ahí cuando empezamos a dudar, a tener crisis de fe y comenzamos a pelear con Dios, a decirle, ¿por qué? Si tú lo sabes todo, ¿por qué permitiste esto que me pasara? Si nuestro clamor no va a servir a veces, ¿qué nos queda por hacer? Ok, miremos este salmo desde el versículo 1 hasta el 9, que será la primera parte de mi mensaje. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Paremos acá un momento. No se nos dice precisamente por qué oró así, pero deducimos que fue para que la adversidad cesara. Asaf estaba recordando en oración al Dios que tenía el poder de cambiar toda clase de circunstancias para bien. A ver, podemos sacar una pequeña lección de esta parte del texto. Hay algo muy claro acá. La oración o el clamor insistente que Asaf hacía no era la solución porque expresaba
una ansiosa negativa de aceptar las circunstancias enviadas o permitidas por Dios. Indudablemente, el propio Dios le negaba a Asaf la paz para conciliar el sueño, llevándolo a un agotamiento más profundo. ¡Qué difícil! Continuemos leyendo. El versículo 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¡Wow! Acá ya entramos en una parte más depresiva. Vemos a Asaf en una angustia tan fuerte que su fe estaba menguando, al punto de dudar sobre el mover de Dios en las circunstancias. Como cristianos nos han enseñado que no importa las situaciones que estemos pasando, Dios está obrando detrás de ellas. Pero muchos de nosotros caemos en crisis de fe como Asaf. Yo he estado ahí también. La noche es tan oscura y tan larga que pareciera que no fuera a amanecer. Pero ¿saben qué? Al final siempre amanece. Ahora, notemos algo en el versículo 6. Al final de este dice, y mi espíritu inquiría. Esto me recuerda el Salmo 27, versículo 4. Esta palabra aparece ahí también. David decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí vemos la misma palabra que usó Asaf, pero el significado es diferente. En el Salmo 27:4, la palabra en el hebreo para inquirir es bakar, que quiere decir buscar, mirar, admirar, reconocer o reflexionar. Miremos que la actitud de David era el buscar, escudriñar la presencia de Dios para admirar. En cambio, la palabra que usa Asaf en el hebreo es hafaz, y lo que significa es esconderse uno mismo, disfrazar, deformar. ¿Qué quiere decir esto? No sé si han escuchado la palabra ensimismado. En algunos países la suelen usar para referirse a alguien que se aísla con sus propios pensamientos. Las personas que hemos batallado con la depresión hemos caído en eso, pues Asaf estaba enfrascado en sus propios pensamientos. La versión Palabra de Dios para Todos dice, por la noche recuerdo mi música, hablo conmigo mismo y trato de buscar una respuesta. ¿Lo ven? Asaf estaba en una batalla mental y su fe estaba siendo atacada, porque cuando la duda entra en nuestro corazón o se lo permitimos, todo esto empieza a deformar. Leí de un testimonio que contó el seminarista Stigman sobre un pastor joven prodigioso que Dios usaba mucho. Campbell Morgan era su nombre, maestro bíblico, nacido en el año de 1863. Este dio su primer sermón a los 13 años. Aunque era muy joven, era muy devoto y estudioso de la palabra de Dios. Lo buscaban mucho como maestro de la Biblia. Sin embargo, a los 19 años de edad entró en una crisis de fe que casi lo desvía de la vida cristiana y del ministerio. Él había empezado a estudiar tratados de científicos y agnósticos de la época, donde exponían argumentos muy fuertes contra la existencia de Dios, que fueron cobrando fuerza en la vida de Morgan, y sus dudas empezaron a llegar, y cada vez más grandes, cuestionando la existencia de Dios. Pero cuando eso empezó a pasar, Morgan canceló toda su agenda de compromisos ministeriales para predicar y cogió su Biblia y se encerró en una habitación durante días y días escudriñando la palabra de Dios, leyéndola de principio a fin una y otra vez. Morgan dijo, si la Biblia es la palabra de Dios y me acerco a ella con mente abierta, será todo lo que necesite para darle seguridad a mi alma. Días después salió de su encierro declarando, la Biblia me encontró. Entonces volvió a su ministerio, pero con una seguridad total de que Dios era una realidad en su vida y que podía confiar en su palabra plenamente. Ahora,
quiero hacer una acotación de esa primera parte. Muchos creyentes, muchos de nosotros, nos cuesta admitir que las aflicciones y las dudas profundas hacen parte de la experiencia del cristiano. Es así, porque parte de nuestro crecimiento y madurez espiritual consiste en que aprender a perseverar a pesar de las dudas. Nuestra fe es pasada por el fuego y duele mucho. Pero también cuando sufrimos estamos tentados a dejar de creer. Asaf estaba enfrentando esa tentación y él no era un bebé espiritual, no era un recién nacido en la fe. Recordemos que él era un adorador, profetizaba con su arpa, ministraba la presencia de Dios. Claro que sabía cómo acercarse a él. El salmista probó orar al Señor, pero su angustia seguía. Luego intentó meditar en la palabra de Dios, pero no pudo hallar respuesta. Eso también lo dejó vacío. Pero entonces, ¿por qué no le funcionaba eso? Porque se apoyó más en eso como fórmulas o técnicas para buscar a Dios, y sus problemas no se podían solucionar con meras fórmulas o técnicas. Esto me gusta porque nos muestra cómo Dios rompe nuestros moldes cada vez que Él quiere. Ahora, después del versículo 9 aparece la palabra Selah. Esta palabra se encuentra mucho en los salmos y es algo como un signo litúrgico musical que en términos musicales es como un interludio instrumental donde las voces dejan de cantar o también las voces cantan solas y los instrumentos paran por un momento. Sin embargo, es tomada como una instrucción de lectura que sugiere detenerse y pensar. Ahora, pensemos, Asaf hasta este punto se hace preguntas muy válidas. Si Dios me ayudó en el pasado, ¿por qué no lo hace ahora? Si me bendijo antes, ¿qué pasa? ¿Se ha olvidado de mí? ¿Acaso Dios no ve mi sufrimiento? Todas estas preguntas rondaban por la cabeza del salmista hasta que llega a lo más extremo. Leamos el versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Ahora leamos en la versión NBI. Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Qué fuerte la conclusión a la que llegó Asaf. Prácticamente estaba diciendo que Dios ha cambiado, que no era ese Dios inmutable del cual le había servido y que se encontraba decepcionado. Pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos llegado hasta este punto? Asaf se encontraba con una posible pérdida total de su fe. ¿Cómo podría él salir de eso? Vuelvo y hago la misma pregunta de antes. Entonces, si nuestro clamor no va a servir a veces, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, le respondo con esto. A veces nuestro clamor, nuestra oración, no es lo primero que debemos hacer cuando enfrentamos momentos de dolor y angustia. Ok, ya van a entender lo que digo y para eso leamos la segunda parte del Salmo que dice: me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos de tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Selah. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Esta segunda parte del Salmo es diferente a la primera. Hay un giro repentino. La actitud de Asaf cambia de repente. Lo notamos como él replantea su crisis. Lo vemos con una nueva confianza en Dios, con una fe renovada. Se le escucha con una nueva voz.
¿Qué sucedió? ¿Qué ha cambiado? Asaf se detuvo, se vio de repente en el borde del abismo, vio cómo sus pensamientos lo habían conducido hasta ese extremo. Él se encontró en el umbral de perder totalmente su fe y dejar de creer en Dios, y decidió no cruzarlo y retrocedió. Afirmó su corazón, dejó de centrarse en él mismo y en sus problemas para volver a creer en el Dios inmutable. Esto lo vemos en los versículos 11 y 12. Dice: me acordaré de las obras de Yahweh. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Este es el Dios que nunca cambia ni cambiará, justo como lo dijo el apóstol Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, versículo 17. Ahora, ¿qué es lo que nuestro Señor quiere enseñarnos con esto que enfrentó Asaf? En algunas ocasiones, clamar a Dios por nuestras dificultades o problemas no es lo primero que debemos hacer. Antes de orar, meditemos en Dios. Antes de clamar, asegurémonos de comprender quién es Él. Pongamos nuestra atención en la hermosura de Cristo. Antes de centrar nuestro clamor en nuestras heridas, aflicciones y sentimientos, miremos a Cristo. Señor, tú eres mi Salvador, eres mi Creador. Dios, ¿acaso hay algo imposible para ti? Todo se puso bajo tus pies y mis problemas están bajo tus pies. Tú tienes el control y aunque la higuera no dé frutos, yo confiaré en ti. Serás mi ancla. Bueno, ahora podemos entender bien el sentido de este salmo, y es que hay veces que oramos con una mente natural como Asaf oró al principio. Sus pensamientos estaban centrados en él mismo, pero en el versículo 11 cambia su foco de atención y comienza a orar con una mente espiritual. Como por último, resolvamos la pregunta del millón que muchos nos hacemos. ¿Por qué en ocasiones Dios guarda silencio? ¿Por qué Él fue tan insensible al clamor de Asaf y guardó silencio? Eso lo aprendí de un pastor. Dios quiere que profundicemos en nuestra fe, porque si Él respondiera a todas nuestras súplicas de forma rápida, seguiríamos siendo muy inmaduros. Nuestras oraciones serían egocéntricas en vez de ser cristocéntricas. Esto es un buen ejercicio y lo digo para mí porque me cuesta, pero a Dios gracias que estará ahí para ayudarme a poner mi mirada en su Hijo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias por escuchar el podcast The Message. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón con este mensaje. Y si crees que puede edificar a otros, compártelo a tus seres cercanos o en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones.